Cada año, más de 5 millones de personas hacen filas de varias horas bajo un sol abrasador, pasan por estrictos controles y un código de vestimenta y entran a la penumbra del recinto más custodiado del Vaticano. Levantan la cabeza, se les entumece el cuello y en sus ojos hay una reverencia programada. Los guías, en voz baja, les cuentan cuentos aprendidos de memoria sobre el gran creador y el triunfo de la fe. Los turistas asienten, toman fotos prohibidas y se llevan consigo una ilusión cristalina. Ninguno de esos millones sospecha que acaba de estar en el lugar del mayor crimen sin resolver de la historia. Un crimen de 500 años. Desde niños nos inculcaron una cronología estéril. La Edad Media sombría dio paso al Renacimiento luminoso. Los genios despertaron y empezaron a crear, reviviendo los ideales de la antigüedad. Un salto cultural natural, un triunfo de la razón. Pero hágase una pregunta que paraliza. ¿Y si esa explosión cultural fue una operación encubierta planificada? ¿Y si el Renacimiento no fue un despertar, sino un acto de ocultamiento sin precedentes? ¿Por qué fue justo entonces cuando las élites con poder ilimitado, recursos y ejércitos compraron masivamente, reescribieron y escondieron en archivos cerrados los textos antiguos y al mismo tiempo financiaron monumentos grandiosos para distraer la atención? El Vaticano no patrocinó el arte por amor a lo bello, erigió una pantalla psicológica monumental. La verdadera historia se fue borrando metódicamente, reemplazada por imágenes brillantes en las que el mundo aún cree. Nos cerraron los ojos con el lujo. Y en el centro mismo de esa operación de reescritura de la realidad estuvo un hombre, Miguel Ángel Buonarroti. Y su biografía oficial es una mentira muy conveniente y muy dramática. Los biógrafos pintan a un escultor de carácter explosivo, que aceptó de mala gana la orden del Papa Julio II de pintar la bóveda. Años sobre andamios incómodos, pintura cáustica en los ojos, dolores de espalda, y todo por un himno a la iglesia. Esta historia debe inspirar lástima y admiración ciega, y apartar de la verdad. Miguel Ángel no fue un siervo obediente. Fue un genio rehén que supo demasiado. Comprendió que estaba en la guarida de una organización que durante siglos monopolizó el derecho a la verdad y eliminó a los disidentes con fuego y espada. Cualquier tratado directo sobre la verdadera naturaleza del hombre habría ardido junto con su autor. Entonces tomó una decisión sin precedentes por su fría audacia: usar el encargo del Vaticano contra el Vaticano. Casi 1000 metros cuadrados justo sobre las cabezas de quienes ordenaban ejecuciones. La técnica del fresco, pigmento sobre yeso húmedo. La pintura se absorbe para siempre y se vuelve parte del muro. Esconde aquí la verdad, y solo podrá ser destruida junto con el templo principal del mundo católico, el campo de batalla perfecto. Lo que iba apareciendo en la bóveda no tenía nada que ver con la humilde ilustración de relatos bíblicos. Creó un caballo de Troya perfecto, ante los ojos de cardenales y papas que durante siglos doblaron la rodilla bajo esa bóveda en los cónclaves. Desplegó una matriz cifrada de múltiples niveles. Las élites rezaban ante los frescos, admirando la perspectiva y el color, sin comprender que sobre ellas no había una revelación, sino un plano anatómicamente impecable, un manual de instrucciones del cuerpo humano. El verdadero secreto siempre está a la vista, escrito en un lenguaje que la censura no puede tocar, el lenguaje de la biología, la física y las matemáticas. Descifrarlo solo fue posible siglos después, con la llegada de los escáneres y el conocimiento moderno del cuerpo. ¿Cómo pudo un hombre de principios del siglo XVI saber lo que se oculta dentro del cráneo? Para responder, habrá que bajar a los sótanos fríos de los viejos monasterios, allí donde, bajo el manto de la noche, se obtenían conocimientos prohibidos. Florencia, finales del siglo XV. Una noche oscura sin luna, el frío penetrante de los muros de piedra y un olor pesado que ningún incienso puede disimular. En los sótanos del hospital del monasterio de Santo Espíritu, a la luz temblorosa de una única lámpara de aceite, un joven con la frialdad de un cirujano experimentado disecciona cuerpos humanos. Es Miguel Ángel. Los historiadores oficiales tranquilizan: el maestro solo estudiaba la estructura de los músculos y tendones para transmitir con mayor fidelidad la plasticidad de sus futuras esculturas. Cortaba cadáveres por unos bíceps impecables para el David. Mentira ingenua. En aquellos tiempos,
La Iglesia tenía el monopolio absoluto sobre la vida, sobre la partida de ella y sobre el propio cuerpo. El cuerpo se consideraba un vaso pecaminoso, una prisión del alma, cuyo estudio estaba prohibido. Las bulas papales amenazaban con excomunión y hoguera a cualquiera que violara la integridad de un cuerpo muerto. Habría arriesgado un genio codiciado, protegido por las familias más ricas de Europa, una ejecución pública y dolorosa por un músculo de la pantorrilla un poco más preciso? Eso suena a desvarío. Buscaba otra cosa. Con la hoja intentaba descifrar el código bloqueado de la naturaleza humana. Pruebas fisiológicas de que el ser humano está hecho de una complejidad miles de veces mayor que los dogmas religiosos. Capacidades ocultas del mecanismo biológico que el Vaticano ordenó borrar de la memoria de las generaciones. Y allí, entre sangre y descomposición, no vio un enredo caótico de venas y huesos, sino una bioingeniería perfecta, casi alienígena. Ese saber prohibido sobre la arquitectura del sistema nervioso y del cerebro decidió eternizarlo donde nadie pensaría en buscar, justo sobre el altar mayor, donde los altos cargos de la Iglesia celebraban sus rituales a diario. Y hay que empezar por la pintura más reproducida de la historia de la humanidad, que adorna el centro del techo. Por el fresco de la creación de Adán. Durante siglos, millones de personas, incluidos los más destacados historiadores del arte y teólogos, vieron en ella una escena conmovedora. Un dios de cabello canoso flotando sobre una extraña nube granate rodeado de ángeles sin alas, extendiendo la mano hacia un Adán semi-recostado, una metáfora de la transmisión de la chispa divina, una ceguera perfecta que duró épocas enteras. Se derrumbó en octubre de 1990, cuando en la revista de la Asociación Médica Americana se publicó un estudio que causó un efecto explosivo. El médico Frank Meshberger, especialista en neuroanatomía, miró el fresco no con ojos de turista, sino con la mirada fría de un cirujano, y demostró: el lienzo granate alrededor de Dios no es una nube ni un drapeado. Es un corte anatómicamente preciso del cerebro humano en proyección sagital. Miguel Ángel pintó en el techo de la capilla principal del Vaticano un cerebro gigante. Meshberger diseccionó la imagen paso a paso. El contorno exterior del manto coincide al milímetro con la superficie interna del cráneo. Los pliegues de la tela que durante siglos se consideraron expresión artística repiten los surcos y las circunvoluciones de la corteza. La extraña bufanda verde que cuelga bajo el manto está exactamente donde todos tenemos la arteria vertebral. La pierna bifurcada del ángel sobre la que se apoya Dios, en el centro geométrico de la composición, es la hipófisis, la glándula principal que controla el sistema endocrino. La probabilidad de una coincidencia casual de tantos marcadores es cero matemático. Pero el mayor shock es el gesto que todo escolar conoce. La mano del creador no sale de un punto cualquiera. Atraviesa el límite de la corteza prefrontal, la zona que la neurofisiología reconoce como el centro de la inteligencia superior, la conciencia del propio yo y el pensamiento creativo. Dios no insufla en Adán un alma incorpórea ni transmite su misión. La mente suprema entrega al hombre inteligencia pura directamente desde la corteza prefrontal. El artista grita a través de los siglos: las llaves del universo están dentro de nuestro cráneo. La ciencia oficial intentó silenciar el informe. Casualidad, juego de sombras, apofenia. El intento fracasó en mayo de 2010. Entonces, en la revista estadounidense Neurocirugía, salió un estudio de Jan Suk y Rafael Tamargo que clavó el último clavo al ataúd de la historia del arte clásica. Se dirigieron al fresco en el cénit de la bóveda, la separación de la luz y las tinieblas. Dios, con ropaje rojo, se muestra desde abajo, en un ángulo complejo, con los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás y el cuello tenso y expuesto. 500 años los estudiosos se rompieron la cabeza con ese cuello, abultado, asimétrico, con una iluminación que contradice la fuente de luz del resto de la pintura. ¿El más grande perfeccionista habría cometido un error garrafal? Los historiadores escribieron en serio sobre una mano temblorosa o sobre un bocio, una enfermedad de la tiroides. Una ceguera clínica asombrosa. Suk y Tamargo no leyeron tratados de arte. Pasaron la imagen por programas de análisis digital y superpusieron un modelo tridimensional del cerebro sobre el cuello. Nada de bocio.
el cuello del creador resultó ser, con un 100% de precisión, el plano del tronco encefálico, la médula espinal y el puente de Barolio. Cada hendidura coincidía con el microrrelieve de esa parte del sistema nervioso que conecta el cerebro con el cuerpo y controla las funciones básicas de supervivencia. El artista violó a propósito las leyes de la caída de la luz para que las sombras delinearan el contorno del bulbo raquídeo. Y además, los pliegues de la túnica sobre el pecho forman el dibujo de los nervios ópticos y del quiasma óptico, el cruce donde los nervios de los ojos se intersectan antes de transmitir la señal al cerebro. Ahora caigan en la cuenta del horror. Hablamos de un hombre de principios del siglo XVI que disecaba cuerpos a la luz de una vela en un sótano húmedo. Los tejidos cerebrales tras la muerte se descomponen en cuestión de horas y se convierten en una masa informe. Para distinguir las microestructuras del tronco y del quiasma se necesitan fijación química de los tejidos y microscopios o un sistema de lentes de precisión. Nada de eso, según la cronología oficial, podía existir entonces. Ese conocimiento la ciencia no lo obtuvo hasta mediados del siglo XX. ¿De dónde sabía Miguel Ángel neurocirugía a nivel del siglo XX? No fue adivinación ni era un viajero del tiempo. Era un heredero secreto y guardián de fragmentos de un saber antiguo. Miguel Ángel tuvo acceso a los archivos más secretos del Vaticano, donde muy por debajo de la tierra se guardaban las evidencias que habían sobrevivido a las purgas históricas sobre la verdadera y ultra complicada estructura del ser humano. Planos y esquemas creados mucho antes de que existiera la Iglesia. Él vio lo que se había salvado de las hogueras y comprendió que el cuerpo es un mecanismo bioingenieril de alta tecnología, y no un pedazo de barro moldeado por un abuelo barbudo en el cielo. Los investigadores de neurocirugía también señalaron un número. El ángulo de inclinación del cuello de Dios es exactamente 33 grados, un eco de las 33 vértebras de la columna vertebral humana. La geometría del cerebro oculto está construida según las proporciones de la proporción áurea. Cada nodo neuronal, cada circunvolución en los pliegues de la ropa, está sometido a una matemática estricta. Así no se hace por intuición ni en un arrebato de éxtasis creativo. Esto es un acto frío y calculado de programación del espacio. Y él lo arriesgó todo. Si algún inquisidor perspicaz hubiera comprendido el significado de esas sombras, al artista le habrían esperado las torturas más refinadas. Trabajó bajo la bóveda del templo principal de sus carceleros, sabiendo que cada línea podía convertirse en una sentencia de muerte, y llevó el plano hasta el final. Pero los secretos anatómicos son solo la mitad del plan. Cualquier pintura, por más genial que sea, no deja de ser pintura sobre yeso si no tiene un mecanismo físico de activación. El corte transversal del cerebro en el techo no es el objetivo final, sino una interfaz, un panel de control. Para que la matriz funcionara y comenzara a influir en el espacio y en las personas de abajo, se necesitaba un disparador energético. Un sistema cerrado perfecto que obedeciera las leyes de la física. Para que el mensaje penetrara en el subconsciente de generaciones, se necesitaba una vibración física adecuada. Y el Vaticano, sin saberlo, con sus propias manos le proporcionó al genio la máquina acústica perfecta. Porque la Capilla Sixtina no es solo un edificio santificado para misas solemnes, es un resonador matemáticamente calibrado. Y los números no mienten. La capilla fue fundada en el año 1473 por orden directa del Papa Sixto, y los arquitectos no tenían derecho a desviarse del plan ni un solo milímetro. La longitud del espacio interior es de exactamente 40 metros con 90 centímetros. El ancho es de 13 metros con 40 y la altura de la bóveda es de 20 metros con 70. ¿Un conjunto de números al azar? Conviértanlos a medidas bíblicas de longitud y obtendrán exactamente 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Una coincidencia del 100%, sin un solo margen de error. Estas son las dimensiones del Templo de Salomón, descritas en el Antiguo Testamento. El Vaticano construyó en el centro de Roma una réplica a escala real de la construcción más enigmática de la antigüedad. ¿Por qué? La historia oficial murmura sobre una continuidad simbólica entre religiones, una mentira para la multitud crédula. El Templo de Salomón nunca fue simplemente un lugar de oración. Los textos antiguos lo describen como una obra de ingeniería sumamente compleja. Una cámara de resonancia para el Arca del Pacto,
un dispositivo que operaba con energías colosales, sonido y vibración. Los archiveros del Vaticano, que tenían acceso a los rollos rescatados de la civilización anterior al cataclismo, conocían la física oculta del edificio. La capilla fue diseñada como un resonador acústico gigante. La densidad de la piedra, el grosor de los entrepisos y la geometría de la bóveda fueron calculados para amplificar y retener ciertas frecuencias. La física moderna apenas ahora se acerca tímidamente a la cimática, a cómo el sonido moldea la materia y afecta la biología. Las vibraciones dirigidas de baja frecuencia pueden alterar los ritmos cerebrales, inducir trance y suprimir la voluntad. El Vaticano usó este reactor para la sumisión. Los cantos gregorianos, que sonaban durante horas en los cónclaves, no son solo canto, sino un programa neuroacústico calibrado. Al rebotar en las paredes con las proporciones del Templo de Salomón, las vibraciones corales creaban ondas estacionarias que penetraban los cráneos de los presentes, suprimían el pensamiento crítico y sincronizaban la conciencia en una frecuencia de obediencia. Un instrumento de hipnosis acústica masiva para las élites. Y en esta máquina de control entra Miguel Ángel. Él comprende que está dentro de un resonador colosal y decide llevar a cabo la más genial diversión física en la historia de la arquitectura. ¿Cómo romper una prisión de sonido invisible si solo te han confiado cubrir con pintura su techo? La respuesta está en la propia tecnología del fresco y en la química de los pigmentos. La pintura sobre yeso húmedo, al secarse, se cristaliza y se convierte en una parte monolítica de la bóveda. Miguel Ángel sabía que los distintos pigmentos minerales tienen densidades diferentes y reflejan las ondas sonoras de manera distinta. Los óxidos metálicos pesados, los cristales densos de blanco de plomo, el cinabrio, el lapislázuli molido, no los usó solo por el color. Con una precisión matemática, distribuyó capas de distinto grosor y densidad justo donde cifró los puntos anatómicos más importantes. Alteró el coeficiente de reflexión acústica del techo, convirtiendo una superficie lisa en una lente sonora de relieve complejo. Cuando el coro abajo entonaba frecuencias que someten, las ondas se elevaban. Pero en lugar de reflejarse de manera uniforme y cubrir la sala con una cúpula de sumisión, el sonido chocaba contra los planos ocultos. Los pigmentos pesados del tronco encefálico en el cuello de Dios y de la corteza prefrontal en la escena de la creación de Adán reflectaban la onda. Miguel Ángel obligó a la máquina acústica del Vaticano a funcionar con un error. Creó zonas de interferencia donde la onda estacionaria se destruía y la frecuencia se desplazaba de forma microscópica. Durante 500 años, papas y cardenales se sentaron bajo esa bóveda durante horas, convencidos de absorber la gracia, mientras el cerebro cifrado les transmitía frecuencias de despertar y de rebelión intelectual. Usó el conocimiento secreto de los antiguos contra los propios usurpadores, convirtiendo su templo en un arma contra sus propias doctrinas. Ahora que está claro que el techo es un plano anatómico de alta precisión dentro de una cámara acústica del Templo de Salomón, estamos en la frontera más peligrosa y mejor encubierta de la investigación. Ha llegado el momento de la pregunta principal, la que lo destruye todo. ¿Por qué? ¿Por qué el Vaticano gastó recursos incalculables en ocultar esta información? ¿Y por qué el artista arriesgó ser quemado vivo para cifrar el conocimiento sobre las funciones del cerebro? La respuesta destruye la esencia misma de lo que solemos llamar civilización humana. El Renacimiento no fue un salto cultural, sino un proyecto de encubrimiento, una operación para la limpieza definitiva de la memoria. Las élites ocultaban la verdad. El ser humano en su estado actual es una biomáquina genéticamente bloqueada y artificialmente limitada. Los textos precataclísmicos destruidos en hogueras secretas contenían datos técnicos fríos. El cuerpo es capaz de recibir frecuencias ultraelevadas. En nosotros están dormidos mecanismos de autocuración, regeneración y conexión con el campo de información unificado del planeta. No fuimos creados para arrastrarnos de rodillas suplicando perdón a un supervisor invisible, sino para ser receptores y transmisores autónomos de energía. Eso fue justamente lo que Miguel Ángel descubrió bajo el bisturí. El potencial de la glándula pineal, las conexiones atrofiadas, la corteza prefrontal bloqueada, y entendió que el sistema de control se sostiene sobre un solo pilar: nuestra ignorancia sobre nosotros mismos. Y dejó un manual de pirateo. Las sibilas gigantes entre los profetas no son un homenaje a la antigüedad,
sino representantes de la genética intacta de la civilización precataclísmica, que no necesitaba intermediarios. En sus manos, folios de conocimiento robado. En sus posturas, la inquietud de los testigos. No pintó religión, pintó una insurrección. La chispa de la corteza prefrontal enciende el intelecto. El tronco encefálico en el cuello toma el control de los instintos de miedo con los que el sistema te manipula como a una marioneta. Y la última bomba. El Dios inscrito dentro de los límites de la corteza cerebral no es un creador venido del cosmos, ni un anciano sobre las nubes. Es el potencial sin revelar de nuestra propia mente. No hay salvador externo. No fue Dios quien creó a Adán del barro. El cerebro de poder ilimitado creó por sí mismo el concepto de Dios para explicar su propia naturaleza. Las élites lo saben. Que cada uno tome conciencia de que su corteza es el centro que genera la realidad, y el poder se derrumba. Ya no habrá a quien venderle miedo, culpa, créditos y guerras. Pero Miguel Ángel les ganó la partida a todos. Incrustó un virus en las estructuras de carga de su propio templo, y durante 500 años han rezado ante el programa de su propia destrucción. Nosotros somos la tecnología perdida. El sistema nervioso es una computadora cuántica dormida. La columna vertebral es una antena sintonizada a la frecuencia del universo. 5 millones de personas al año alzan la vista hacia este techo. Ahora lo miran de otra manera. El plano sobrevivió y lo llevan en la cabeza. La única pregunta es, ¿van a seguir durmiendo bajo la mentira cómoda o van a empezar a activar el potencial que llevan oculto? Hubo algo, pero no todo se ha contado. Suscríbanse. Lo que viene es aquello que los libros de texto callaron.